Buenas noches, bienvenidos a Fuera de Orden. Este es el programa número 13 de Fuera de Orden y hoy es hoy es miércoles 3 de julio del año 2019. Ayer tuvimos una confusión con los números. El programa de ayer fue el número 12, el de hoy es el número 13. Lo que pasa es que a la gente de producción le tiene miedo al número 13, son supersticiosos. Entonces querían ir sustrayendo para evitar que yo dijera que hoy es el programa número 13. En todo caso, fue un error de producción. Cualquier cosa que usted vea que no va bien aquí, siempre la culpa es de producción. Aquí yo soy inocente de cualquier tipo de estas situaciones. Bien, tengo que decirles que el mejor aliado que tenemos aquí en Europa para aprender el idioma inglés de la forma que queremos, que es en el ambiente necesario donde todo nos permita meternos en el idioma, vivir la experiencia cultural, estar en un ambiente multicultural, multinacional, con gente de todas partes, es ETC International College. ETC International College te permite vivir la experiencia del aprendizaje del inglés en la cuna del idioma, en Inglaterra, en la ciudad de Bournemouth, una maravillosa ciudad donde el ambiente para aprender el idioma es el adecuado. Visita la página web, tienes también en pantalla el WhatsApp, formas de contacto permanente para saber mucho más de ellos. Aprovecha este verano aprendiendo inglés con ETC International College. Tengo que decirles que, por supuesto, si usted quiere tener a su empresa o negocio en estos espacios de factores de poder, puede ponerse en contacto con nuestro equipo comercial, nuestro equipo de ventas, en los contactos que tiene en la descripción de este programa. Igualmente tengo que agradecerle a todos. Muchísimas gracias a los que siguen apoyando la elaboración de todos estos contenidos con el patronazgo directo a quien les habla a través de la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Allí pueden suscribirse y, por supuesto, tener muchísimos contenidos diarios de distinto tipo, no nada más contenidos políticos. Mañana, los que se suscriban hoy, miércoles, pueden escuchar en preestreno la Rocola de la Vida de mañana. La Rocola de la Vida que está actualmente al aire es Te regalo este bolero. Y puedo adelantarles que la que viene, la que será publicada en exclusiva mañana en preestreno para suscriptores nada más, se llama Querida Prostituta. Es una interesante revisión de temas musicales dedicados a mujeres de la vida alegre. Si quieren escucharlo en exclusiva, por supuesto, suscríbanse a patreon.com/delaraf y a partir del viernes en las plataformas libres de podcast, Spotify, iTunes, iVoox y TuneIn. Bien, ha sido una semana muy complicada. Ha habido hechos y sucesos bien lamentables. Yo tengo que confesarles que para los que estamos haciendo y revisando la realidad de Venezuela a cada rato, se nos hace muy difícil poder llevar el ritmo a tantas cosas. Yo esta mañana comentaba en mis redes sociales que van 3 días de julio y yo no quiero que se termine este mes. Y lamentablemente, pues, no somos de hierro. Como dice la canción, no somos la roca que golpean las olas, somos de carne y hueso. Hoy no va a haber Agárrate, el programa Agárrate no va a estar hoy al aire, pues nuestra querida amiga Patricia Poleo, al igual que todos los que estamos revisando la realidad, ameritamos una pausa para revisar y para analizar bien lo que está ocurriendo, porque no ha sido nada fácil lo que ocurrió estos días. Además de eso, debemos decirle, y esto es importante también aclararlo, que los que estamos fuera de Venezuela queremos estar a veces las 24 horas del día, sobre todo cuando tenemos diferencia de horario, ¿no? Imagínense, yo tengo 6 horas más de las horas que hay en Venezuela.
Entonces, cuando aquí es mediodía, en Venezuela se están levantando. Entonces, cuando surge una situación, uno está a mitad de día, a mitad de la jornada laboral, y es una cosa complicadísima. Pero además de eso, en la gran mayoría de los países desarrollados, los asuetos son sagrados. Y son pocos, los asuetos son pocos. Y los pocos que hay son sagrados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Día del Veterano, aquí en Alemania les puedo decir el Día de la Revolución de la Libertad, la caída del comunismo. En Europa, la fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial o del desembarco en Normandía, o algunas que otras fechas importantes en distintos países. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que en estos países, cuando uno está sentado en estos países, uno quisiera estar trabajando igual que en Venezuela. Pero cuando estamos hablando de que en los Estados Unidos es 4 de julio, pues entonces todo el mundo está abocado a la fecha de independencia, todo el mundo está abocado a eso, y las personas que tienen familia y que trabajan en los Estados Unidos nada más tienen ese día de asueto para estar con su familia libres. Y pues este canal, Factores de Poder, tiene su asiento fundamental en Miami, y el día 4 de julio no tendremos programas del día, y estaremos jueves y viernes sin programas al día, pero tendremos allí muchísimos contenidos que podrán revisar sin duda alguna, ¿okay? Esa explicación es necesaria porque la gente a veces se preocupa, dice, ¿qué pasó? ¿Que no salieron? ¿Dónde están? Están callados, se quedaron en silencio, los amordazaron. No, que somos de carne y hueso, y también necesitamos a veces descansar, y se nos enreda el papagayo también entre tantas actividades, porque para los que siguen nuestras actividades saben muy bien que no nos dedicamos a una sola cosa, que como la gran mayoría de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, tenemos que dedicarnos a como a 50 cosas para en efecto poderle ver el queso a la tostada. Luego de esas explicaciones pertinentes, entramos en materia el día de hoy, y tengo que decirles que me siento particularmente preocupado por la forma alegre con la cual se está manejando, y esto es un llamado de atención a la dirigencia política, pero me parece irresponsable lo que se está haciendo con el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y con el artículo 187.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución chavista, porque se les olvida a los que dicen que hay que defender la Constitución, que esa Constitución se la hizo Chávez a su medida, y cuando le quedó pequeña se la mandó a hacer, se la mandó a rehacer. Hay un sector de la oposición que asumo yo que de buena fe entiende que hay que enmendarle la plana a Juan Guaidó. Yo siento que el señor Juan Guaidó ha cometido graves errores, pero 2 errores no se convierten en un acierto. El camino que ha transitado hasta el momento dirige al país a otra ronda de negociación que van a terminar otra vez con unas elecciones chucutas, mal hechas, y así seguiremos en el eterno círculo vicioso. En tal sentido, frente a eso, yo entiendo que se le quiere enmendar la plana y que se quiera corregir eso. Pero lo que no se puede hacer es engañar a la gente, ni crear falsas expectativas, y mucho menos estafar. Por eso que yo hablo de que hay gente que de buena fe, está cometiendo un error con el tema del TIAR. ¿Qué es lo que hay que hacer con el TIAR? Bueno, vamos a explicar qué es lo que es el TIAR, para que tanta gente que anda por allí repitiendo, Guaidó tiene que activar el TIAR, Guaidó tiene que aprobar el TIAR, sin saber qué demonios es el TIAR, vendiendo el TIAR como si fuese una pomada milagrosa que cura toda llaga y todo sabañón. Pues lo lamento, pero desde mi punto de vista están equivocados. ¿Qué es el TIAR? Es la primera pregunta. ¿Qué es el TIAR? ¿Qué significa el TIAR? El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR es un acuerdo internacional que fue elaborado después de la Segunda Guerra Mundial en el seno de la Organización de Estados Americanos. Ese acuerdo surge como preocupación fundamentalmente de los Estados Unidos
ante el avance de la indetenible Guerra Fría que se vivía con la Unión Soviética en aquel entonces. Y se pensaba, y esto fue en el gobierno de Truman, que era inevitable que en algún momento hubiese una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no se sabía por dónde iba a ser esa guerra. Eso era casi una certeza. ¿Okay? Y eso estaba vinculado a la virulencia del estalinismo, a toda una cantidad de situaciones que se estaban viviendo con el poder soviético. Y ante eso se propone en el seno de la OEA el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué dice ese tratado? Vamos a verlo en pantalla. El tratado establece como fundamento, o sea, para decir qué es ese tratado, busca asegurar la paz por todos los medios posibles. Este es el contenido textual que aparece en el preámbulo del TEAR. Busca proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados contra cualquier Estado americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos. Eso es lo que establece el acuerdo. ¿Para qué se supone que sirve este acuerdo? Se entiende que este acuerdo para lo que sirve fundamentalmente es para que cuando alguno de los países firmantes sea agredido por un país, todos los firmantes actúen como uno solo en defensa del agredido. Es decir, en pocas palabras, los Estados Unidos lo que buscaba era asegurarse la solidaridad absoluta de América Latina y de América toda, de los firmantes del acuerdo, en caso de que se desatara una guerra con la Unión Soviética. Para eso fue creado el TIAR. Solamente para eso. Pero también, por supuesto, y te lo establece, en el texto del acuerdo te dice que en caso de un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano, será considerado un ataque contra todos los estados americanos y en consecuencia, cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué pretendía también los Estados Unidos con esto? Los Estados Unidos con esto buscaba ganarse, sin duda, la posición de señor feudal, practicando aquella política de la América para los americanos, diciéndole a los países de Latinoamérica, mira, la única forma que ustedes sobrevivan a una situación en la que la Unión Soviética se quiera lanzar contra este continente es tener un acuerdo como este, en el cual ustedes acepten formar parte de la defensa del continente a cambio de que yo los voy a proteger en caso de que ustedes sean los afectados. Y eso es importante. Y la gente dirá, bueno, pero es que Venezuela no participó en la Segunda Guerra Mundial, no fue atacada. Bueno, por supuesto que lo fue. Hubo unos cuantos barcos tanqueros petroleros venezolanos hundidos en el Caribe por submarinos alemanes, submarinos nazis, y las amenazas fueron suficientes, ¿no? Y graves y grandes. En el sentido que no es cualquier cosa, ¿no? No es fábula, no se estaba fabulando. Cuando se pregunta quiénes suscribieron ese acuerdo, originalmente lo suscriben 24 países. ¿Okay? Los países de las antiguas colonias inglesas no lo suscriben por razones obvias. Están dentro de la órbita de la Commonwealth, no se suscriben a eso. Pero de esos 24 países se han retirado los siguientes. O sea, hay países que han dejado sin efecto su participación en este acuerdo. El primero de ellos fue Cuba, en los años 60. Cuba se retira a raíz de los hechos de la invasión de Bahía de Cochinos, la frustrada invasión a Bahía de Cochinos. Y Cuba se retira del tratado y se retira posteriormente de la OEA y la historia todos la conocemos. Luego se retira México. México se retira en el año 2002, creo, en ese periodo, después de haberse realizado el tema, o los atentados del 11 de septiembre, en las Torres Gemelas. En México decían, bueno, pero ¿y entonces para qué nos sirve el TIAR?
y empezó a hablarse de que el TIAR estaba obsoleto. El gran punto donde el TIAR empieza a ser cuestionado es en la guerra de las Malvinas. Cuando Argentina se lanza a la reconquista de las Islas Malvinas y Gran Bretaña responde lanzándose a la guerra contra la Argentina, es un incidente bastante triste, pues ocurre que la Argentina convoca, o sea, la Argentina exige, bueno, pero yo estoy siendo agredido por Inglaterra, por lo tanto, deberíamos actuar en medio de esto. Esa discusión es larguísima y súper dolorosa para la Argentina. Y lo primero que hay que decir es que se descalificó la supuesta agresión de la cual era víctima la Argentina. Se decía que Argentina no había sido el agredido, sino el agresor. Y otros cientos de consideraciones. La fundamental es que los Estados Unidos en aquel entonces, en medio de la Guerra Fría, que era lo que de verdad estaba en el medio, ahí lo que estaba en el medio no era la defensa de América Latina, lo que estaba en el medio era impedir que la Unión Soviética le pusiera sus garras a la zona de influencia de los Estados Unidos. Cuando Argentina se lanzó una guerra con Inglaterra, obviamente los Estados Unidos se puso del lado de Inglaterra, su aliado en la OTAN. Porque después Estados Unidos se la cobró por la invasión a Grenada. Le invadieron Grenada y no le participaron nada a Inglaterra. Y adiós. Luego, entre el año, creo que a partir del año 2012, ahí, los países del ALBA, las viudas de Chávez, decidieron que se tenían que retirar todos del TIAR. Ahí se retiró Venezuela, se retiró Nicaragua, se retiró Bolivia y se retiró Ecuador. Entonces, en medio de esas cosas, podríamos decir que hoy quedan 18 países, ¿okay? Y ese número es importante, porque el texto del TIAR establece que solamente podrán participar en votaciones vinculadas a la activación del TIAR los países firmantes. Es decir, que no estarían los 34 países miembros de la OEA, sino que estarían los 18 países firmantes. El asunto es, ¿Venezuela es o no es firmante? Venezuela denunció. Ah, no, que es que Guaidó tiene que volver, la Asamblea Nacional tiene que volver a aprobar el TIAR. Bueno, está bien, que lo apruebe. Eso no va a solucionar nada. Es mentira. Y le voy a decir por qué. Porque la intención es lo que cuenta en las acciones. Fíjense. El tratado establece unas obligaciones para los países firmantes. Las obligaciones son las siguientes. 1. Tomar la agresión contra uno de los estados como una agresión contra todos los firmantes. 2. Buscar una solución pacífica entre las partes. 3. Y este es muy importante. Retiro de los jefes de misión, ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas y el empleo de la Fuerza Armada. Entonces voy a hacer la pregunta. Y esta es una pregunta que usted como ciudadano debería hacérsela a todo aquel que venga a estafarlo a usted diciendo que hay que aplicar el TIAR para salir del problema en Venezuela. No, porque para que haya una invasión de los Estados Unidos, una intervención, tiene que activarse el TIAR. Eso es mentira, es una estafa. ¿Quién es para que haya una acción en el marco del TIAR, tiene que haber una agresión contra Venezuela? ¿Quién es el agresor? Pregunto yo. ¿Quién es el agresor? Entonces usted dirá, bueno, el agresor es Cuba, porque Cuba está interviniendo en Venezuela, o el agresor es Rusia, porque Rusia está interviniendo en Venezuela, o el agresor es China, no sé. No, porque la presencia de militares rusos en Venezuela se puede utilizar como argumento de que están invadiendo y que esa invasión, bueno, que eso es una agresión. No se supone que sea así. Para que esa argumentación pase, bueno, costaría, número 1, Dios y su ayuda. Y en segundo lugar, todos los países miembros del TIAR tendrían que retirar sus embajadores de Cuba y de Rusia, cortar relaciones diplomáticas, cortar toda comunicación telefónica, radiofónica, aerolínea, navegación, etc. Les pregunto yo, ¿ustedes ven a los 18 países firmantes del convenio en eso? ¿Ustedes ven a los Estados Unidos haciendo eso, retirando su embajador de Rusia?
corrompiendo relaciones diplomáticas por Venezuela. ¿De verdad ustedes ven eso? Yo no lo veo. No lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Que andan por allí unos supuestos expertos diplomáticos que son muchísimos, muchísimos son. Y no reparan en un hecho, que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca muere cuando muere y se acaba la Guerra Fría. Dice, no, bueno, porque hay que agotar todas las opciones. Ese argumento es un argumento ridículo, que es el mismo argumento que utilizaban los personajes que decían que había que ir a las elecciones aunque hicieran fraude porque no se podían abandonar los espacios. No, que bueno, que hay que invocar el 187.11. Eso es otra estafa. Esa es otra estafa. Porque yo no confío en ningún artículo que tenga la Constitución que se hizo Chávez a su medida. Y lo que diga un artículo de la Constitución venezolana no tiene por qué cumplirlo el ciudadano de un país que no sea Venezuela. Que es lo que quieren es que haya una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Mire, yo creo que en algún momento va a ser inevitable una acción multinacional armada contra el régimen venezolano. Yo creo que eso es inevitable. No será hoy, no será mañana. Pero estos bandoleros en expansión son capaces de seguir haciéndolo si no se los para a tiempo. Yo creo que en algún momento eso va a ocurrir. Pero si usted quiere, llámese María Corina Machado, llámese Antonio Ledesma, llámese Diego Arria, llámese como se llame, ¿okay? Franceschi, el que sea, consideran que la salida es armada. En vez de estarle pidiendo a los Estados Unidos a través del TIAR, del 187 y del artículo que ustedes quieran, que esa intervención ocurra, lo que se debería hacer es conformar un ejército venezolano en el exilio y desde allí empezar y arrancar. Porque eso cuesta mucho, porque eso es muy largo. Bueno, mire, si ustedes van a seguir con las salidas express, van a seguir haciendo el ridículo, igual que Guaidó. Y así seguirán. Así seguirán. Eso es lo que yo veo. Lo lamento si le reviento los globos a alguien y si soy aguafiesta, pero es lo que hay. Vamos a ir a un corte y ya venimos con más de Fuera de Orden.